Es esa. ¿No? ¿Pasamos? No, he dicho cuando desaparezca la carátula, yo no sé si ya... Porque si está la pantalla así. No sé si... Ellos tienen el... Podéis comenzar cuando queráis. Comenzamos. Muy bien, muy bien. Es que no estaba seguro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En esta tarde lluviosa celebramos la cuarta sesión del ejercicio 2022 de las que se han venido celebrando sobre el tema de los terceros financiadores en el arbitraje internacional. En el día de hoy, el tema que se va a debatir es el tema de las costas, siempre sugerente, y creo que será perfectamente desarrollado por todos los ponentes que nos acompañan, que son ya conocidos, yo creo, en estas distintas sesiones que se han celebrado. Intervienen esta tarde tres empresas, Deminor, PLA y Ramco Litigation Funding, representadas respectivamente por Paloma Castro, Fernando Grajera y Cristina Soler. El moderador es Clifford Henry. Yo en este momento me encuentro aquí en el Colegio de Abogados, acompañado de José María Alonso, que como creo que casi todos los oyentes y desde luego los intervinientes saben y conocen, será el próximo presidente de CIAM a partir del día 1 de enero de 2023. El papel que incumbe al presidente de CIAM en estas sesiones, ya digo que con tanto interés y con tanto éxito se han venido celebrando a lo largo del año, es simplemente hacer una breve presentación de los ponentes y del moderador que va a dirigir la sesión en la tarde de hoy. Siguiendo el orden establecido en el programa que ha sido repartido, simplemente yo creo que ya digo que son perfectamente conocidos todos los ponentes y por supuesto el moderador, pero bueno, por decir dos palabras de cada uno de ellos. Paloma Castro presta servicios en la empresa Deminor y con anterioridad al desarrollo de este puesto y desarrollo de esta actividad, fue abogada en Pérez Llorca desde el año 2015 hasta el año 2019. Posteriormente estuvo prestando sus servicios en la firma Freshfield entre 2019 y 2020 y finalmente fue abogada in-house en Técnicas Reunidas Madrid entre 2020 y 2022. Es una persona muy conocedora de toda esta materia, tiene una gran experiencia a pesar de su enorme juventud y ha intervenido en varias publicaciones relativas a la materia. También tiene una vocación de enseñanza porque es profesora en la Universidad Carlos III y también en la Universidad Pontificia de Comillas. La empresa Deminor tiene oficinas en Bruselas, en Londres, en París, en Nueva York, en Múnich y en Madrid. Por lo que se refiere a Fernando Grajera, también es un joven español, pero de una enorme experiencia, un joven abogado, y al mismo tiempo es solicitor en Inglaterra y en Gales. Ha intervenido en la resolución de muchas disputas internacionales de carácter complejo en materia civil y mercantil. Es vicepresidente en la actualidad de PLA, que es una plataforma de inversión, de litigios y arbitrajes, también de una gran importancia. Con anterioridad prestó sus servicios en el despacho Cuatro Casas y fue abogado in-house en el grupo Meliá Hoteles. Tiene Cristina Soler es CEO de Ramco desde el año 2017. Tiene la particularidad de que es una de las... es la única
representante español que forma parte de la única representante presente en el top 100 de líderes mundiales en financiación de litigios, que elabora la prestigiosa publicación estadounidense Lowdown. Desde el año, ya digo, 2017 ocupa este puesto, pero con anterioridad tiene una experiencia acumulada en arbitrajes internacionales, tanto como árbitro como abogada de parte en arbitrajes y procesos judiciales durante más de 20 años. En el año 1995 inició su actividad en Mullerat y Roca, para después incorporarse a Gómez Acebo y Pombo, donde ejerció su profesión durante más de 15 años. Finalmente, el moderador es Clifford Hendel, persona absolutamente conocida también en el ámbito del arbitraje y del tema precisamente en este tema que nos ocupa a lo largo de este seminario, la financiación de terceros. Durante más de 3 décadas ha estado ejerciendo su profesión centrado en operaciones internacionales. Desde finales de los años 90 está asentado en España. Con anterioridad, durante 10 años, ejerció su profesión de abogado en Nueva York y ha formado parte de muchos tribunales arbitrales y también tiene la especialidad de la resolución de disputas en materia deportiva y forma parte del Fútbol Tribunal de la FIFA. Como digo, en tema de financiación de terceros, es una persona de una gran solvencia y publicó uno de los primeros artículos sobre esta materia novedosa. Realmente hace unos pocos años nada más. Han transcurrido en los que se ha desarrollado toda esta materia de financiación de terceros y, como digo, publicó uno de los primeros artículos en esta materia en la Spain Arbitration Review del Club Español de Arbitraje en el año 2010. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a Clifford, que va a ser quien modere y dirija esta mesa, que seguro será del mayor interés para todos los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, y buenas tardes a todos. Con esta sesión se cierra el ciclo de 4 seminarios sobre financiación de litigios, de arbitrajes, celebrados a lo largo del año. El primero trató conceptos básicos, el segundo trató la regulación o no regulación del área y el tercero el tema concreto de la confidencialidad. Como dijo Juan, hoy se tratará otro tema concreto, el tema de las costas, es decir, la eventual responsabilidad de la parte perdedora, la parte vencida, para sufragar los costes, gastos de la parte ganadora, vencedora. Y en concreto, el impacto o posible impacto en esta cuestión que puede tener la presencia de un financiador tercero. Siguiendo el formato ameno y exitoso de los seminarios previos, hemos intentado dividir el tema en 3 bloques, cada uno liderado por uno de nuestros ponentes. Cada bloque, por lo tanto, será de unos 15 minutos, lo que en principio nos dejaría la posibilidad de respetar el tiempo de 1 hora para esta sesión. Hay un chat, intentaremos ver las preguntas que podéis eventualmente postear ahí, pero por límites de tiempo no queremos garantizar que vamos a poder contestarlas, al menos durante el evento. Y sí mencionaré que de los 3 ponentes tenemos 3 grados distintos de veteranía en cuanto a este seminario. Es decir, Cristina, en representación de Ramco, si no me equivoco, has estado presente en los 3 seminarios previos, Paloma en uno de ellos y Fernando, hoy es tu
primera participación. Por lo tanto, bienvenido a todos, bienvenido Fernando sobre todo, y vamos a empezar. Y lo hacemos en un primer bloque y me dirigiré principalmente a Paloma sobre la regulación de las costas en los contratos de inversión, contratos de financiación de litigios. Paloma, ¿cómo se regula la potencial condena en costas en los contratos de financiación? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cliff. Muchas gracias, José María, Juan y también al CIAM por organizar este webinar. Bueno, y dando respuesta a la pregunta que planteas, digamos que la respuesta a esta pregunta depende en gran medida de lo que se pacte con el cliente. Es decir, como regla general, en los contratos típicos de financiación se suele pactar que el financiador no cubrirá el riesgo de una potencial condena en costas a la que se pueda ver abocado en su cliente. Entonces, digamos que lo normal es que estos acuerdos incluyan una cláusula por la que se exima al financiador de todos aquellos gastos, entre los que se incluyen las costas, que no están previstos en el presupuesto legal acordado con el cliente. No obstante, esto no siempre es así. También existe la posibilidad de que el financiador pueda cubrir una eventual condena en costas de la parte a la que financia, si así lo pactan las partes. Bueno, y en estos casos lo común es que el financiador acuerde el pago de las costas hasta un importe máximo, es decir, se establece un cap y a partir de ahí, digamos que la cantidad que exceda de ese máximo correrá a cargo del cliente. Y también es muy común en estos casos en los que el financiador asume ese riesgo de una eventual condena en costas que, bueno, que el financiador pueda suscribir una póliza de seguro AT. Pero bueno, esta es una cuestión que abordará Cristina más adelante, si no me equivoco, por lo que le dejo a ella esta cuestión. Bien, o sea, el tema se pacta y no se excluye del todo, que a veces sí se acuerda que el financiador cubre las costas. Sí, digamos que prima la autonomía de la voluntad de las partes. Exacto. Perfecto. ¿Cuándo podría ser condenado, si es que podría ser condenado, el financiador al pago de costas? Bueno, la respuesta a esta pregunta depende de la jurisdicción en la que nos encontremos. Por ejemplo, en España, en nuestra legislación y en nuestra jurisprudencia, no contempla la posibilidad de que se pueda imponer a un tercero las costas que se puedan generar en un litigio. Es decir, en principio, solo las partes que han participado en un procedimiento, que han podido defenderse y más, podrían ser responsables, podrían ser condenadas al pago de las costas que se ha generado en ese procedimiento. No obstante, esto no es siempre así en todas las jurisdicciones. Por ejemplo, en Reino Unido, un financiador sí que podría ser condenado al pago de las costas de la parte que financia. Y aquí me voy a referir más a litigios domésticos ante los tribunales ingleses y no puramente a procedimientos arbitrales. Entonces, en los litigios sometidos a derecho inglés, digamos que el tribunal goza de un amplio poder discrecional para determinar si se deben pagar las costas, quién las debe pagar y en qué medida, ¿no? Entonces, la regla general es que la parte perdedora sea condenada a pagar las costas de la parte ganadora, pero existen ciertas normas que permiten que el tribunal imponga el pago de esas costas a un tercero y ahí entraríamos los financiadores. Entonces, existen algunos ejemplos, por ejemplo, el caso Arkin, en el que los demandados no pudieron recuperar las costas del demandante, por lo que solicitaron una condena en costas, solicitaron al tribunal que condenase en costas al financiador. Entonces, el tribunal pues, realizó un análisis del asunto y lo que determinó es que efectivamente se debía imponer el pago de las costas al financiador. Pero lo que es curioso es que el Tribunal de Apelación determinó que la condena se limitase a la cantidad que el financiador había invertido, es decir, estableció un cap que es el llamado Arkin Cap. Y en un primer momento pareció que esta iba a ser digamos, el criterio que los tribunales ingleses debían seguir, pero en pronunciamientos posteriores los tribunales se fueron apartando de este criterio. Por ejemplo, en un caso reciente, que es el caso Laser Trust, el tribunal del mismo modo impuso el pago de las costas a un financiador, pero en este caso no respetó ese Arkin Cap, ese límite, sino que determinó que en este caso
cómo el juez había determinado que el financiador había tenido un control significativo sobre la demanda y que tenía un interés financiero significativo en el resultado del litigio, el financiador debía responder por la totalidad de las costas que se habían causado en el procedimiento. Entonces, bueno, estos son ejemplos curiosos de cómo en otras jurisdicciones pues sí se ha llegado a condenar a financiadores y en un primer momento determinando unos límites para ello, pero en un momento posterior, digamos, apartándose de ese criterio. Pues gracias, Paloma. Esto parece poner a riesgo por un importe, si el Atkin Cap que menciona Paloma no está respetado, un importe indeterminado, difícilmente encajable por un financiador. Pregunto, Cristina, y apelando a tu veteranía, ¿cómo puede protegerse el financiador frente a una eventual condena en costas? Bueno, ante todo, muchas gracias, Cliff, muchas gracias, José María, Juan, y gracias a CIAM por invitarnos una vez más en estos debates de litigation funding y arbitration funding. Para contestar a la pregunta, en primer lugar, lo que consideramos esencial es que en el contrato quede muy clara cuál es la postura del financiador respecto a las costas. Esto es uno de los puntos que se establecen en el Código de Conducta de la Asociación de Litigation Funders de Inglaterra y Gales, que como sabéis, ya he comentado en alguna sesión anterior, nosotros seguimos este Código de Conducta. Por tanto, debe haber una transparencia y una claridad sobre si el financiador cubre o no cubre las costas, si otorga un seguro y cuál va a ser su posición respecto a un security for cost o garantía de costas, que más adelante explicaremos en qué consiste. En este caso, una forma de que el financiador, entendiendo cómo estamos ante una inversión en la que si se pierde el caso, esa inversión se perdería y si se gana el caso, se cobra un porcentaje, un múltiplo de la inversión. En caso de perder el caso, es una inversión sin recurso, con lo cual ya habría una pérdida por parte del financiador, lo cual significa que si además pudiera existir el riesgo de que se condenara al financiador al pago de las costas, habría una pérdida aún mayor. En base a esta situación, se inició y se empezaron a contratar ya históricamente una serie de seguros, en concreto son los seguros before the event o after the event. En este caso, el más utilizado es el After the Event Insurance, que es el AT Insurance, que es un seguro de costas, cubre hasta el límite de costas cuantificadas, teniendo en cuenta una estimación de costas que se realiza por parte de los abogados en cada caso, teniendo en cuenta los criterios de fijación de costas. Cubre la cobertura, es este riesgo de ser condenado al pago de las costas adversas. Existen diversas estructuras, lo cierto es que este tipo de pólizas tiene estructuras muy flexibles que permiten adaptarse muy bien a las diferentes tipologías de casos. Exigen que por parte de la compañía de seguros se siga una auditoría, una due diligence legal del caso, por tanto es una nueva confirmación de las posibilidades de éxito del caso. Estos seguros es un producto, la prima es elevada, es caro, la prima pasa a formar parte en este caso de la inversión, o sea, por parte del financiador se paga el coste de la prima y este seguro no debemos olvidar que es algo independiente a la financiación. Como ha explicado Paloma, pueden haber financiación sin que se otorgue este seguro de costas. Para el financiador es un coste y forma parte del budget de la inversión. En este caso, al existir este seguro de costas, lo que se pretende es cubrir ese riesgo en caso de condena al pago de las costas adversas. Estas compañías de seguros es un tema de un seguro de alto riesgo, son una serie de compañías, la gran mayoría se encuentran en Inglaterra. Son compañías de seguros especializadas que se dedican a este producto que es muy sofisticado
y la prima suele ser, como he dicho, bastante elevada. Hay diversas formas de pagar este seguro. Se puede pagar al principio con un upfront, se puede pagar con un success fee si el tema se gana a la compañía de seguros, o puede ser un híbrido. Hay diversas modalidades, según lo que interese más en cada caso, pues se pacta así, y luego lo que se hace es otorgar en el contrato se establece que habrá este seguro y se otorga aparte una póliza directamente con la compañía de seguros, identificando el beneficiario, el riesgo y la cuantía financiada. Este seguro cubre dos cosas. Primero, es una garantía para el propio financiador en caso de que pudiera existir esta dudosa condena en costas, dejando a salvo y aparte lo que pueda pasar con la aprobación de esta directiva, pero en principio bueno, no está tan claro que se pudiera llegar a esta condena. Y por otra parte, también es una garantía, llega a ser una garantía para el demandante. El demandante tiene una gran tranquilidad cuando hay este seguro de costas, porque no solo se le cubren los costes del procedimiento, sino que hay un riesgo cero de que pueda, o sea, en el peor de los casos, su situación quedaría igual, no tendría además un riesgo de que pudiera ser condenado en costas. Y además supone al existir este seguro de costas, en caso de que en un arbitraje se pidiera la revelación del contrato de financiación o que se pudiera solicitar que se ordene una security for cost, una garantía de costas adversas, en este caso, al existir este seguro, eso impediría, a nuestro criterio, porque ya existiría este seguro como garantía, pues que se pudiera intentar derivar al financiador esta condena, este security for cost, para que garantizara que se pueden pagar las costas, porque ya haría la función de garantía el propio seguro de costas. Bien, perfecto. Pasamos al segundo bloque. Hay interrelación entre todas. Volveremos a algunos de los puntos o variantes de los puntos ya mencionados a lo largo de esta hora. Pero el segundo bloque, para el cual me dirijo inicialmente a Fernando, trata de la posibilidad de que la parte vencedora pueda recuperar como costas lo pagado al financiador, es decir, el éxito, el retorno del financiador. Fernando, ¿esto es posible? ¿Puede la parte vencedora en un arbitraje recuperar como costas del arbitraje el retorno pagado a un tercero? Muchas gracias, Cliff, por la pregunta. Bueno, no por ser el último, quiero dejar de agradecer a CIAM y a los moderadores y a todos vosotros la asistencia y la invitación. Y bueno, yendo a la pregunta, sí que me gustaría hacer una pequeña introducción, una pequeña premisa sobre la regulación en general de las costas en los arbitrajes, ¿no? Como todos sabemos, pues se trata de una materia que está poco regulada en la mayoría de las leyes de arbitraje, y que es fundamental a la hora de poder valorar si es posible recuperar ciertas partidas como costas. Es fundamental los pactos que alcancen las partes y evidentemente los reglamentos de arbitraje, pues, que están integrados, ¿no?, en esa voluntad de las partes. Y normalmente se da la circunstancia de que los reglamentos no suelen regular el criterio de la imposición, las partidas incluidas, la cuantificación, lo suelen regular de forma bastante genérica y, por tanto, los árbitros suelen tener bastante discrecionalidad como regla general, ¿no? Entonces, a partir de ahí, contestando tu pregunta, Clifford, es posible, ¿vale? Pero dependerá en gran medida de lo pactado por las partes y del reglamento aplicable, ¿no? Me voy a centrar más en arbitraje comercial, sobre todo. En arbitraje de inversión hay pocos casos reportados. Sobre todo, el más famoso es el Kardasopoulos contra República de Georgia, que básicamente lo que vino a decir fue un arbitraje CIADI en el que el tribunal, sin entrar en mucho detalle, simplemente se limitó a concluir que no conocía ningún principio por el cual se pudiera recuperar como costas el retorno de un tercero financiador, ¿no? A partir de ahí hay algunos comités de anulación ad hoc que han visto casos similares y se han limitado a remitirse a este caso de Kardasopoulos contra Georgia, ¿no? Entonces, centrándonos en arbitraje comercial,
sí que es una materia que ha resultado de bastante interés a raíz de 2 arbitrajes CCI con sede en Londres, que después dieron lugar a 2 acciones de anulación en la High Court de Inglaterra y Gales, y a los que me referiré brevemente, ¿vale? El primero de ellos es Norskott contra Essar, más conocido como el caso Essar, y fue uno de los primeros casos en el que, al menos públicamente reportados, se planteó si el retorno del financiador podía formar o no parte de las costas del arbitraje. Aquí, en este caso, el árbitro, cuando analizó esta cuestión, se fue a la ley de arbitraje inglesa, concretamente al artículo 59, al reglamento de arbitraje de la CCI, que el entonces vigente, que era el de 1998, y se fue sobre todo a la definición literal que contemplaba la ley y el reglamento. La ley de arbitraje inglesa lo que contemplaba es que podrían formar parte de las costas otros costes de las partes, era bastante genérica, y el reglamento de arbitraje de la CCI lo que contemplaba, y sigue contemplando porque la versión actual no cambia en gran medida, era que podían formar parte de las costas los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje. A partir de ahí también es relevante que en casos CCI hay un informe específico sobre costas en arbitraje internacional del año 2015, donde específicamente se trataba la cuestión como un guideline de la posibilidad de recuperar las costas de los financiadores específicamente. Y en esta guía o en este informe se concluía que el concepto de costes en general o de costas debería englobar también el retorno del financiador siempre y cuando fuera razonable, ¿vale? Por tanto, conclusiones que se llegan en este caso Essar. Lo primero, es posible que el retorno del financiador forme parte de las costas. Hay que ver cada caso concreto y es muy importante la discrecionalidad del árbitro, o tiene mucha discrecionalidad el árbitro o los árbitros para decidir si en el caso concreto se otorga la posibilidad de recuperar esas costas y en qué medida, ¿vale? En el caso concretamente de Essar, fue un poco el primero que abrió la caja de Pandora, si se me permite la expresión, y es cierto que era un caso en el que la conducta del demandado en particular fue un factor que tuvo mucho peso y mucha influencia en la decisión del árbitro para otorgar la posibilidad de recuperar ese coste del financiador, ¿no? Pues se hacía referencia a que Essar mantuvo durante el procedimiento y antes del procedimiento una conducta explotadora, imputaciones de fraude, se impusieron las costas on indemnity basis, bueno, que es un concepto de derecho inglés que como la mayoría de vosotros supongo que sabréis, pues no se tiene en cuenta tanto el criterio y la proporcionalidad, y en caso de dudas siempre se decide en favor de la parte que tiene derecho al pago de las costas, etc. No me extiendo mucho, parecía que era un tema de conducta sobre todo lo que tuvo mayor influencia, pero después llegamos a un arbitraje que se decidió en 2021, que es Katanga contra Tenke. Aquí, a diferencia de Essar, no había circunstancias que hicieran pensar o no había prueba de una conducta explotadora o una conducta abusiva de la parte demandada, y además se daba la circunstancia de que la financiación, en lugar de proveerla a un profesional de la financiación de los litigios o de los arbitrajes, la proporcionaba una empresa del grupo, ¿vale? Curiosamente, lo que entiende el tribunal arbitral en este caso es que dentro de esa discrecionalidad no es necesario que la conducta del demandado sea abusiva o explotadora, y que lo importante y lo esencial es atender a la razonabilidad de acudir al tercero financiador y de la cantidad reclamada como coste de la financiación. Y en ese caso concreto, pues que fue bastante criticado en ciertos aspectos por distintos jugadores del mundo del arbitraje, se concluyó que con independencia de las circunstancias, simplemente como la parte tenía una situación financiera delicada y se concluyó que había una clara separación entre las empresas del grupo y no había un ánimo fraudulento, se tenía derecho a recuperar el coste de esa financiación. Entonces, grandes conclusiones que podemos extraer de estos casos, que pueden ser trasladables perfectamente a otras jurisdicciones con algunos matices. Primero, ¿es posible? Segundo, hay que ver caso por caso. Tercero, esencial ver cuál es la voluntad de las partes, incluyendo, por supuesto, los reglamentos aplicables. Cuarto, gran poder, gran discrecionalidad de los árbitros para decidir cada caso concreto. Y fundamental, que sobre todo a la hora de decidir si se imponen si se incluyen el retorno del financiador en las costas y hasta qué límite o hasta qué medida en su caso, fundamental que esos costes sean razonables y sean proporcionales al
a la cuantía en juego. Muchas gracias, Fernando. Solo una pregunta de modo de follow-up. En el caso Tenke, que es el segundo que mencionas, que es reciente, que es del año pasado, o de este mismo Sí, año. 2021, sí, el laudo es de 2021. Vale. ¿Cuál el retorno del financiador, o en este caso el accionista, está cuantificado, está especificado en la sentencia? Sí, está especificado. Bien, bien. Creo recordar de memoria que era en torno a 1.600.000 libras, me suena. Y en términos porcentuales... No se identificaba tanto en términos porcentuales. En el caso ESAR, sin embargo, sí que se hace referencia a no recuerdo si era un 30 o un 35% del éxito de la reclamación. En el caso de Tenke no se identificaba tanto en términos porcentuales, sino en una cuantía, una suma a tanto alzado. Perdón. Me surge otra pregunta y no hay razón para pensar que tú, Fernando, ni nadie sepa, pero estamos hablando de momento de casos ingleses, de la legislación, la jurisprudencia inglesa. Y me pregunto si el retorno de un inversor tercero podría ser discrecionalmente, si es razonable, considerado un gasto, un otro cost, recuperable, por lo tanto, en una condena. ¿No sería lo mismo con un contingency fee de un despacho de abogados? Y si es así, ¿hay jurisprudencia al respecto o no nos consta? ¿Alguien tiene alguna experiencia con esta cuestión? Porque el retorno de un inversor podría ser parecido en contenido y en importe que un porcentaje de un contingency fee de un despacho. Muy buena pregunta. Yo, por mi parte, al menos, lo que a mí me consta es discutible. También creo que es una cuestión que se ha debatido bastante en su día. Y hay posiciones a favor y posiciones en contra. Tanto como jurisprudencia consolidada, no tengo la seguridad, pero que a mí sí me consta que ha habido decisiones donde se ha otorgado o donde se ha condenado a la parte a asumir como costa parte o todo el contingency fee. Vale. Continuemos. Paloma, ¿cabría anular un laudo? Caso de que el tribunal arbitral condene a la parte vencida al pago de los costes o al retorno del tercero financiador. Muchas gracias, Cliff. Pues esta pregunta es muy relevante al hilo de lo que ha comentado Fernando, porque tanto en el caso ESAR como en el caso Tenke se presentaron acciones de anulación contra los laudos dictados en ambos procedimientos por haber condenado al tribunal al pago de los costes de la obtención de financiación en concepto de costas. Entonces, sin extenderme demasiado en los casos, pero bueno, simplemente hacer alguna puntualización. En el caso ESAR, que como ha dicho Fernando, ha sido el primero en pronunciarse a este respecto, se condenó a ESAR al pago de 1,94 millones de libras por los costes de la financiación que Norskott, el demandante, había obtenido para interponer el arbitraje. Entonces, como ha dicho Fernando, la ley de arbitraje inglesa otorga amplias facultades al árbitro para que distribuya o reparta las costas como considere entre las partes, y también establece que las costas del arbitraje comprenden, además de los honorarios del árbitro, los gastos de la institución, gastos legales, etcétera, otros costes. Entonces, aquí el árbitro consideró que en virtud de la ley de arbitraje inglesa y en virtud del reglamento de la CCI vigente en ese momento, esos otros costes podían también incluir los costes por obtención de financiación, ¿no? Entonces, en este escenario, ESAR lo que hizo fue presentar una acción de anulación contra el laudo en la que alegó, entre otras cosas, que el término otros costes no incluía esos gastos de financiación obtenidos por el demandante, sino que quizás en opinión de ESAR, pues esos gastos hacían más referencia, por ejemplo, a gastos internos
de los expertos de la compañía, por ejemplo. Entonces, en opinión de ESAR, el árbitro se había excedido de sus poderes, de sus facultades, y esto había generado graves irregularidades para ESAR, así como una situación de injusticia porque la cuantía a la que le había condenado era muy elevada. Entonces, en su decisión sobre la anulación, el Tribunal Supremo inglés lo que sostuvo es que un árbitro, sostuvo que el hecho de que un árbitro condene a una parte al pago de los costes de la financiación no puede calificarse de exceso de poder. Entonces, el juez inglés otra vez reiteró que el árbitro tiene amplias facultades para decidir de una manera discrecional cómo repartir las costas y que se debe entender por otros costes. Entonces, aquí el análisis está más enfocado a decidir si esos costes en realidad estaban relacionados con el arbitraje o si podían servir a los fines del arbitraje. Y el juez entendió que efectivamente sí, que esos costes de la obtención de financiación quedaban incluidos dentro de ese concepto de otros costes y por tanto el árbitro no se había excedido sus poderes y por tanto no admitió esa solicitud, esa acción de anulación presentada por ESAR. Y de manera muy breve, en el caso Tenke, que se resolvió de una manera similar, el tribunal arbitral lo que hizo fue condenar a esta parte al pago de, si mal no recuerdo, 1,7 millones por los costes de financiación que Katanga había obtenido de su accionista para iniciar los procedimientos legales. Entonces, de una manera similar, Tenke aquí lo que sostuvo es que, del mismo modo, el tribunal arbitral se había excedido en sus poderes a la hora de otorgar esa cuantía como costas, porque ese término de otros costes no englobaba los costes de financiación, pero de nuevo el tribunal inglés lo que hizo fue reafirmar los postulados del caso ESAR, en el sentido de determinar que un tribunal arbitral con sede en Londres está facultado para dictar un laudo que condene a la parte perdedora al pago de las costas, al pago de los costes de la financiación de terceros que ha obtenido el demandante para proseguir su procedimiento. Entonces, la conclusión de la pregunta es que a día de hoy no existe, o por lo menos no conocemos ninguna resolución en la que, ninguna decisión que haya anulado un laudo con base en estos motivos. Bien, muchas gracias. Fernando, volvemos a los casos, estos dos ingleses, ESAR y Tenke. En su momento dejaste entender que ESAR era una bomba, pero con unos hechos muy concretos y muy específicos. Que Tenke es un caso quizás mucho más normal, donde no hay una conducta tan llamativa que podría justificar el ejercicio de la discreción amplia que la ley inglesa otorga al árbitro inglés y que los tribunales ingleses también otorgan al tribunal. Mi pregunta es, ¿qué impacto podrían tener estos casos en futuros arbitrajes y sobre todo en arbitrajes no ingleses, evidentemente, más allá de la legislación inglesa? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Gracias, Cliff, por la pregunta. Bueno, en primer lugar, y sin perjuicio de no centrarme en arbitrajes ingleses, yo creo que al final, quitando posiblemente las leyes de arbitraje de ciertos países donde puedan existir ciertas normas imperativas, tenemos que tener en cuenta que eran arbitrajes ingleses, pero donde aplicaba el reglamento de la CCI, ¿no? Entonces, para mí, una de las primeras conclusiones que obtengo en cuanto al impacto que estos casos pueden tener es que quizás en otros países, siempre que estemos hablando de un arbitraje CCI, pueda haber, y todos debemos ser conscientes de que pueda haber una posibilidad real de que se acabe condenando a la parte demandada al pago de los costes de la financiación, ¿no? Evidentemente hay que ver caso por caso, hay que ver la ley aplicable al caso concreto, si hay normas imperativas y si hay algún pacto en contrario de las partes, ¿no? Y una segunda conclusión que yo saco de estos casos también es que, sobre todo a la vista de Tenke, es posible también que sean más comunes este tipo de condenas de lo que se creía en un principio, ¿no? Y sobre todo, teniendo en cuenta también que, como ha comentado Paloma,
la High Court ha dado una suerte de carta libre a los árbitros para pronunciarse sobre el tema, dejando claro que incluso si los árbitros cometen algún tipo de error en el ejercicio de esa discrecionalidad, no serían causa suficiente para anular los laudos, ¿vale? A partir de ahí, pienso que estos casos pueden tener un impacto importante en el sentido de que esas conclusiones se puedan extender a otros arbitrajes con sedes en otros países e incluso con otros reglamentos aplicables, ¿no? Y, por ejemplo, me voy al caso de España que preguntaba, Cliff. Si nos preguntamos si en España el retorno de los financiadores es incardinable en el concepto de costas del arbitraje y nos vamos a los reglamentos más comunes, bueno, si nos vamos en primer lugar a la ley de arbitraje, por ejemplo, en el artículo 37.6 lo que establece es que se incluye dentro de la partida de las costas, literalmente lo que dice es los demás gastos originados en el procedimiento, ¿vale? Es cierto que ese originados en el procedimiento pues, podría dar lugar a cierto debate, ¿no? Pero si después nos vamos a los reglamentos aplicables, suponiendo siempre que sea un arbitraje institucional, los reglamentos, por ejemplo, de CIAM y de la CAM, e incluso de CIMA, son muy similares al reglamento de la CCI en cuanto a las cláusulas o a los artículos relativos a las costas, ¿no? Concretamente, por ejemplo, el artículo 42 del reglamento de CIAM es prácticamente idéntico al de la CCI. Lo que establece es que entre otras partidas, las costas comprenderán los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje. Entonces, estamos hablando de que realmente en la ley de arbitraje no parece que haya ninguna norma imperativa que imposibilite la posibilidad de incluir en las costas el retorno del financiador, y tenemos una serie de reglamentos, CIAM, CAM, CIMA, Tribunal Arbitral de Barcelona, etcétera, que son muy similares al reglamento de la CCI, donde tenemos resoluciones favorables de tanto de árbitros como de las High Court de Inglaterra y Gales, y donde tenemos unos guidelines o un informe que te está diciendo que la interpretación correcta del concepto gastos o del concepto costas debe incluir el coste del financiador, ¿no? Entonces, ¿impacto que puede tener? Pues claramente que es posible e incluso probable que cada vez veamos más debates sobre esta materia en arbitrajes en curso que sean financiados y que posiblemente se vean más laudos fuera de Reino Unido o de Inglaterra y Gales. Y simplemente muy brevemente sí que me gustaría puntualizar riesgos y oportunidades que se pueden dar también como impacto de estos casos, ¿no? Para mí es esencial, sobre todo si estamos hablando de que estamos asesorando como abogados a una parte demandada, creo que es esencial, y ahí bueno, pues la línea que han adoptado los reglamentos, el Código de Buenas Prácticas del Club Español de Arbitraje, etcétera, de revelar la existencia y la identidad del financiador es clave. Es muy importante como demandado saber si el caso está siendo financiado, porque en ese caso se puede estar asumiendo un riesgo adicional al que se está asumiendo por el mero hecho de ser parte demandada en el arbitraje, y un riesgo que puede dar lugar al pago de cantidades muy elevadas si se incluye esto como una partida de las costas. Y después, por otro lado, creo que también hay nuevas oportunidades que también debemos conocer, pues que, por ejemplo, hay la posibilidad de que si esto se acaba incluyendo en costas y este debate sigue adelante, pueda existir un mayor apetito por financiar arbitrajes por parte de las partes demandantes, o incluso pueda fomentar más seriamente la posibilidad de que se alcancen acuerdos transaccionales para evitar este tipo de riesgos. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Pasamos al tercer y último bloque y con la intención firme de acabar antes de la hora. Esto es la cuestión de solicitudes de security for costs, de garantías para costas adversas, que Cristina ha mencionado hace unos minutos. Una figura quizás poco conocida o al menos no específicamente reconocida en muchas jurisdicciones, pero que se ve cada vez más en el arbitraje internacional, en el arbitraje de inversión, y está entrando. También, como su propio nombre en inglés indica, es una figura con origen en Inglaterra, perdón, como mucho de lo que hemos comentado esta tarde. Cristina, ¿nos podríais
decir o describir un poco más qué es el Security for Costs en general? ¿Es diferente el estado de la cuestión en el arbitraje frente a la jurisdicción ordinaria y quizás entre el arbitraje de un tipo y otro? Sí, muchas gracias, Cliff. Bueno, ante todo, como decías, el Security for Costs o garantía de costas es una medida cautelar, es una figura jurídica que deriva del derecho anglosajón, como decías, desconocida en lo que es la jurisdicción ordinaria de nuestro ordenamiento jurídico. En este caso se trata de una medida cautelar que puede solicitar, en este caso el demandado, al tribunal para que, a fin de que el demandante otorgue una garantía, una caución, un depósito para asegurar que en caso de que se rechacen todas sus pretensiones, de que se desestime la demanda, se asegure que va a proceder al pago de las costas, en caso de existir condena en costas. En este caso, pues sí que hay un tratamiento diferente entre la jurisdicción ordinaria y tema arbitral. La jurisdicción ordinaria no prevé específicamente esta figura en jurisdicción ordinaria española. No la prevé específicamente y no se podría encuadrar en el esquema de solicitud de medidas cautelares generales, porque habría una falta de legitimación, porque un demandado, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, no puede solicitar medidas cautelares. Por tanto, esta figura no estaría dentro de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sí, en cambio, es una figura que se ha incluido sobre todo en el arbitraje internacional y también en el arbitraje de inversión. Hay una serie de cámaras como la London Court of International Arbitration, luego el CIAM, en el Código de Buenas Prácticas del CEA, ya se prevé la posibilidad de solicitar el Security for Cost como medida cautelar en determinados casos. También en algunos casos en los casos de arbitrajes de inversión, ha habido una novedad, que son las reglas del CIADI de julio de 2022. En este caso se ha adjudicado el artículo 53 específicamente para solicitar y se regulan los requisitos de la garantía de la Security for Costs. En este caso, anteriormente se utilizaba el artículo 47, que se refería a medidas cautelares genéricas para poder solicitar esta medida cautelar. Hay que decir en todo caso que se trata de una medida cautelar absolutamente excepcional. Hay que tomarla con carácter restrictivo y al final, si cogemos datos sobre cuántas medidas, cuántos Security for Costs se han dado, por ejemplo, tenemos un dato hasta 2020 de 33 casos en los que se había solicitado Security for Costs en el CIADI, se otorgaron solo 5 casos. Por tanto, no hay que olvidar la excepcionalidad de esta figura, que tiene en cuenta una serie de criterios muy parecidos a los de las medidas cautelares. El artículo 53 ha sofisticado un poco más de las reglas del CIADI estos requisitos, pero básicamente hay un requisito de proporcionalidad que es muy relevante y evitar causar daño, la proporcionalidad entre el daño que se puede causar al demandante al otorgar esta figura, que podría bloquear el acceso a la justicia. Pero al final hay que probar que concurren determinados casos para que se pueda dar excepcionalmente estas medidas cautelares que se han venido extendiendo últimamente en el arbitraje internacional. Bien, muchas gracias, Chris. Sigo contigo. ¿Qué impacto tiene la existencia o la presencia de un financiador en la decisión que tome un tribunal arbitral respecto a la posibilidad de ordenar Security for Costs? ¿Es relevante, es determinante o es irrelevante? Bueno, hay una claridad en este caso, ya en la actualidad, sobre el hecho de que haya un financiador, que haya una parte financiadora en un arbitraje, no implica
no implica que por sí solo sea un parámetro en el que ya por esta circunstancia deba otorgarse un security for cost. La idea de que por el hecho de que existe un financiador, el demandante es una parte insolvente, es una idea que ha sido desechada por la jurisprudencia, incluso por el propio artículo. Ahora, cuando citaba el artículo 53 de las reglas del CIADI, establece diversos criterios en los que, a pesar de que se dice en el artículo 53 que se tendrá en cuenta la existencia de un financiador, de un financiador de terceros, en el caso de solicitarse una security for cost, es cierto que se podrá tener en cuenta, pero hay una opinión, o sea, la conclusión unánime de la jurisprudencia de que no es solo el único requisito, del mismo modo que no es el único requisito que sea insolvente el demandante. O sea, tienen que darse otros requisitos. Yo hablaba del de la proporcionalidad y de otros requisitos para que se pueda considerar la adopción de un security for cost en un caso que está financiado. Hubo un caso excepcional que fue el caso RSM contra Santa Lucía. En este caso sí que se adoptó, pues existía un financiador y se adoptó el security for cost, pero también es cierto que se adoptó porque aquí había un gran historial de RSM incumpliendo de forma constante y en otros arbitrajes CIADI el pago de las costas. Por tanto, aquí lo que han acabado, la jurisprudencia, lo que ha acabado considerando es que tiene que concurrir esta excepcionalidad que decía, no solo la medida cautelar, sino también un abuso o mala fe, incluso para o supuestamente un caso en el que supongamos que el financiador ha tenido un control exclusivo del arbitraje, cuestión que, bueno, en este caso podría ser controvertida porque el código de conducta de algunas asociaciones no lo ven así. Nosotros concretamente el control del financiador del caso pues es algo que no contemplamos, que creemos que no debe ser así, pero si se hubiera dado un caso de abuso, pues sí que se podría considerar que puede haber esta condena, esta condena a otorgar esta medida cautelar. Incluso en los casos en los que se ha desestimado, en un security for cost, se ha hecho esta puntualización. El mero hecho de que haya un financiador no implica por sí mismo que se tenga que otorgar un security for cost. Pensemos en el caso García Armas contra Venezuela, pensemos en el caso Turkmenistán, y hay otros casos en los que directamente, yo daba el ejemplo de 33 casos hasta 2020 en el CIADI, conocemos 3 que son públicos en los que se ha otorgado. Por ejemplo, en el caso CPA SAS contra Bolivia, sí, también se llegó a esta misma conclusión en la que se ha llegado a otros casos en el CIADI. Por tanto, el mero hecho de que haya un financiador no influye. En este caso habrá que ver hacia dónde llevará el tema de la directiva. Creemos que en todo caso es una cuestión absolutamente excepcional y que no hay que perder de vista la excepcionalidad de poder extender una cláusula arbitral a un tercero, porque al final el financiador es un tercero, no forma parte del procedimiento y por tanto cualquier adopción de un security for cost pues serían circunstancias excepcionales que tendría que concurrir abuso y mala fe. Muchas gracias. Me invita a hacer una última pregunta. Fernando, me dirijo a ti. El tercero es un tercero, no es parte al compromiso arbitral. ¿Es posible ordenar security for cost contra un tercero financiador? ¿Y hay algo en Bruselas ululando que va en esa dirección? Absolutamente de acuerdo, Cliff. El financiador es un tercero y en principio en el ámbito de arbitraje, ¿no?, que es en el que estamos hablando ahora mismo, hay una visión uniforme a día de hoy de que no sería posible ordenar al financiador que preste security for cost.
al final el financiador no es parte del convenio, bueno, no ha firmado o no ha mostrado su voluntad de someterse al arbitraje mediante un convenio arbitral, no suele ser parte de los procedimientos y voluntariamente, raramente van a solicitar ser parte en este tipo de procedimientos. No aplica ninguna de las teorías de extensión del convenio arbitral a terceros que suelen, de estas teorías doctrinales, pues de grupo de empresas, de fraude, alter ego, etcétera, que en virtud de las cuales se puede se puede extender en ciertos casos excepcionales el convenio arbitral a terceros. Y evidentemente la conclusión a día de hoy es pacífica, ¿vale? Hay un caso reciente de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de París de 25 de enero de 2022 que trata precisamente esta cuestión. Es verdad que era un financiador un poco sui generis, porque no era el típico financiador profesional, sino que también era un financiador que tenía un interés más mercantil que pecuniario en el litigio, o más comercial, pero sí que la Corte de Apelaciones de París llega a la conclusión clara de que ese financiador no es parte del arbitraje, es un tercero, y que por el mero hecho de tenerse un interés en el resultado del arbitraje no se le puede extender el convenio arbitral, ¿vale? A partir de ahí, precedentes conocidos que hayan ordenado al financiador que preste security for costs, al menos a mí no me constan, pero sí es muy relevante lo que comentabas de esta propuesta de directiva o esta recomendación a la Comisión, ¿no? Esta resolución del Parlamento Europeo que recomienda a la Comisión que adopte una propuesta, una directiva, ¿no? Iniciando el trámite legislativo ordinario, ¿no? Aquí básicamente lo que pide el Parlamento a la Comisión es que inicie el trámite legislativo, que adopte una directiva y que, entre otras muchas materias, pues trata el tema del security for costs en el sentido de que se prevea que cualquier juzgado o cualquier autoridad administrativa debe tener la potestad de condenar al financiador a la prestación de security for costs, ¿no? Con un inciso que es que se refiere a siempre en las formas admitidas por el derecho nacional, ¿vale? Entonces, es cierto que aquí depende de la jurisdicción, en jurisdicciones en las que el security for costs ya está admitido, pues si esta propuesta directiva, cuando sea propuesta directiva, sale adelante en esos términos, pues habrá un riesgo de que en determinados arbitrajes se pueda ordenar security for costs contra el financiador, ¿vale? Porque la idea del Parlamento Europeo es que esta propuesta directiva sea también de aplicación al arbitraje, ¿vale? Pero es cierto que ese inciso en las formas admitidas por el derecho nacional nos da mucho que pensar a cómo se transpondría eso a derecho español y qué pasaría en España en particular, ¿no? Porque es cierto que como ha comentado Cristina, en derecho procesal español e incluso en sede de arbitrajes no hay ningún tipo de regulación expresa, no está expresamente admitido, sí que está implícitamente descartado en sede procesal por la naturaleza de las medidas cautelares y sí que es cierto que puede haber cierta admisión implícita en arbitrajes, ¿no? Pero también es cierto que cualquier admisión de una propuesta legislativa en estos términos, pues creo que debería conllevar la reforma de la ley de arbitraje para poder contemplar una extensión a terceros del convenio arbitral, porque al final la ley de arbitraje, cuando regula qué es un convenio arbitral, pues está claro que es bastante rotundo en el sentido de que es necesario que esa voluntad de arbitraje, que haya una voluntad de someterse a arbitraje, ¿no? Entonces es un poco contradictorio el tenor de esa propuesta directiva con lo que actualmente establece la ley de arbitraje española. Muy bien, muchas gracias por eso, Fernando. Gracias, Paloma. Gracias, Cristina. Ha llegado la hora, el balón empieza a rodar. Entonces, nada más que moverle la palabra a Juan, que creo que tienes que desmutarte porque estás en silencio, si puedes, y si quieres cerrar el acto. Si no... Sí, por supuesto. Muchas gracias, Clifford. Bien, ya está todo dicho, lo has dicho perfectamente, Clifford.
estupendamente. Yo creo que hay que felicitaros a todos los miembros de la mesa porque ha sido enormemente útil, interesante, orientada desde un punto de vista práctico en un tema sensible, y es una derivación de todas las... este tema de la financiación, es una derivación de todos los problemas que se plantean en el arbitraje, pero que cada vez cobra mayor importancia, como habéis dicho, y para ello basta ver, incluso aunque sea una observación un poco prosaica, las cuantías a las que habéis aludido en algunos casos de costes de financiación, donde se están discutiendo pues, elevadas sumas. Por tanto, ya digo, muchas gracias. Yo espero que haya sido muy útil a todos los que han podido conectarse y estar con nosotros y enhorabuena a todos. Espero que el año próximo podamos seguir organizando y hablando de estas sesiones y un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un Muchas placer. gracias. Gracias a todos. Gracias. Placer. Bien.